Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de este ciclo de conferencias que el Instituto de Estudios Cajasol ha diseñado en esta situación tan peculiar que estamos viviendo, peculiar en cuanto que cambiamos las aulas del instituto por nuestros ordenadores, por nuestras salas de estar, en nuestros domicilios, pero que de alguna forma mantenemos nuestra razón de ser, nuestro objetivo, el mismo que viene siendo desde hace más de 30 años, que no es otro que formar, que dar formación a todos los empresarios, a todos los profesionales, a todo el ámbito empresarial de nuestro entorno para una mejor toma de decisiones. Una iniciativa que hacemos desde el Instituto de Estudios Cajasol, como todos ustedes saben, la Escuela de Negocios de la Fundación Cajasol, la propia fundación en un ámbito más global, como les anunciábamos ayer en la conferencia que tuvo lugar durante la tarde. La propia fundación ha habilitado, en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos y con la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, líneas telefónicas atendidas por médicos voluntarios del Colegio Oficial de Médicos, líneas que están a disposición de toda la ciudadanía para resolver todas las dudas que ustedes puedan tener sobre el coronavirus. Volviendo a la conferencia que nos atañe hoy, desde el Instituto hemos tratado de diseñar un programa de actualidad, evidentemente, y por desgracia, no podía faltar todo lo relacionado con expedientes de regulación de empleo en esta situación que estamos viviendo. Son más de 45.000 los ERTE ya presentados en Andalucía, afectando a más de 200.000 trabajadores. Para profundizar sobre todo ello, contamos con un panel de expertos, profesionales con muchísimos años ya de experiencia, a los que agradecemos su disposición para acompañarnos en la tarde de hoy. Por un lado, nos acompaña José María Toscano, abogado del bufete Yélamos, también del mismo bufete Yélamos, Ramón Velázquez. Nuestro agradecimiento igualmente a don Emilio Carrillo, miembro de la asesoría jurídica de UGT en Andalucía. Con todos ellos vamos a compartir esta tarde de hoy. Les agradecemos también a todos ustedes que nos acompañen en esta iniciativa. Más de 1.500 personas se han inscrito a todo este ciclo de conferencias, más de 500 nos acompañan en la tarde de hoy. Pretendemos que esta conferencia sea participativa. Encontrarán ustedes en la derecha de sus pantallas un chat donde pueden ir trasladando sus consultas a los ponentes, especialmente en la parte final de la charla serán atendidas. Vamos a no demorar más el inicio. Le cedo la palabra, por tanto, a don José María Toscano para que comience su intervención y sitúe este debate. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. En primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra participación. Tanto Ramón como yo hemos creído necesaria la participación en este evento de Emilio Carrillo, que es coordinador de los servicios jurídicos de UGT. Pues puede ofrecer desde un punto de vista de primera mano, tanto desde el sindicato como de la Consejería de Empleo, cómo se están abordando las presentes medidas por parte de los sindicatos, de la Consejería y de los demás operadores que tienen incidencia en este tipo en esta situación que estamos viviendo. Además, por supuesto, de su valía profesional como letrado. Bien, hemos visto el perfil de los asistentes que supera el número de 500 y entre los mismos hay muchos compañeros que son abogados, pero en mayor número también hay una serie de profesionales cuyo perfil no es jurídico. Por tanto, creemos necesario que, con independencia de que se profundice a continuación en los artículos 22 y siguientes del Real Decreto 8/2020 de medidas urgentes, hay que realizar una muy breve explicación a los participantes en la que se analizarán una serie de conceptos que para los expertos en Derecho y en Derecho Laboral pues son de sobra conocidos, pero que consideramos que deben ser entendidos previamente por el resto del público, sobre todo para contextualizar en qué situación o en qué contexto se encaja este Real Decreto que ha sacado el Gobierno con efectos del día 18 de marzo. La estructura que queremos darle a la sesión va a ser la siguiente. Yo me voy a encargar en una breve ponencia de diferenciar lo que es un ERE de un ERTE, así como de diferenciar el ERTE por causa objetiva y el ERTE por fuerza mayor. No trato el procedimiento, que lo tratará a continuación mi compañero Ramón Velázquez. Emilio Carrillo, en segundo lugar, explicará pues quizás el tema más candente que hay en la actualidad, que es ¿qué es fuerza mayor? Analizará el artículo 22 del Real Decreto 8/2020 de medidas urgentes. Esto es lo que todo el mundo se está preguntando a día de hoy. ¿Cuándo tengo que presentar un ERTE por fuerza mayor y cuándo tengo que presentar un ERTE por causa objetiva? Esto lo analizará después mía Emilio Carrillo. A continuación, Ramón Velázquez va a analizar cuáles son los procedimientos que se derivan del Real Decreto 8/2020, tanto el procedimiento por el ERTE por fuerza mayor como el procedimiento por el ERTE por causas objetivas. Y a continuación hablaremos, ya empezaremos a interrumpirnos un poco entre todos, pues hablaremos de cuál es la figura y la participación que tienen los representantes de los trabajadores en estos expedientes de regulación de empleo,
tanto en las empresas en las que existen representantes de los trabajadores, comité de empresa o delegado de personal, como en las empresas donde no lo existe, que también hay muchas empresas, y qué trámites son los que hay que cumplir. Después analizaremos una serie de cuestiones varias y responderemos a las preguntas que vayan surgiendo. Bien, empiezo yo entonces. Vamos a ver. Esto es de sobra conocido. 2 minutos. Le pido perdón a mis compañeros abogados que lo saben, pero para que el resto de personas, que ya digo que son muchas, entiendan un poco el contexto en el que esto se produce. El ERE es lo mismo que un despido colectivo. Está regulado en el artículo 51 de los trabajadores. ERE, expediente de regulación de empleo, es lo mismo que un despido colectivo. Vale. ¿El ERE qué es lo que tiene como finalidad? Pues el ERE tiene como finalidad la extinción del contrato de trabajo, la finalización del contrato vía, vamos a decirlo así, vía despido objetivo. ¿Qué diferencia hay entre un ERE y un despido objetivo? Muy fácil, que el ERE afecta a un umbral, a un número de trabajadores superior a los despidos objetivos individuales. Cuando en una empresa de hasta 100 trabajadores se despiden a 10 o más trabajadores, pues entonces el empresario está obligado a tramitar un expediente de regulación de empleo o un despido colectivo. Si no, pues el empresario entrega cartas de despido objetivo individuales por causa económica, técnica, organizativa o de producción. Entonces, ERE es lo mismo que despido colectivo, finalidad, extinguir el contrato de trabajo vía despido, y el trabajador cobra una indemnización que hay que poner a disposición simultáneamente en el momento en el que se entrega la carta de despido. Eso es el ERE. El gobierno está evitando a toda costa que se hagan EREs o despidos, ¿vale? Por eso estas medidas, en el Real Decreto 8/2020 se dice medidas tendentes a evitar los despidos. Esto no significa que no pueda haber despidos, ¿vale? Lo que significa es que el gobierno no quiere que por ahora haya despidos. Esto es el ERE. Bien, ¿qué es el ERTE? Pues el ERTE, si hemos dicho que el ERE lo que hace es extinguir el contrato de trabajo, el ERTE lo que hace es suspender el contrato de trabajo. Si en el ERE hay una extinción del contrato de trabajo con una indemnización y el trabajador ya no pisaba en la empresa, en el ERE lo que hay es una suspensión. Los trabajadores se han asustado mucho. Muchos llamaban, oiga, me van a dar un ERE, que yo llevo 25 años cotizando. No pasa nada, su contrato está suspendido. Usted no cobra una indemnización, usted cobra el desempleo. Su contrato está suspendido. Ojo, suspendido o reducido. En un ERTE, en un expediente de regulación temporal de empleo, el empresario lo que puede es o suspender o reducir, o las dos cosas. Hay ERTE, los que se pueden hacer las dos cosas. Se suspende el 100% del contrato de trabajo, se suspende, o se reduce, en ese caso, se puede reducir entre un 10 y un 70%. Y el trabajador cobra la prestación por desempleo. Si se suspende el contrato de trabajo, cobra íntegramente la prestación por desempleo, y si se reduce el contrato de trabajo en un 50%, cobrará el 50% de la nómina y el 50% de lo que corresponda por el desempleo. Es compatible tanto en el ERE como en el ERTE las causas, es decir, tanto el ERE, el despido colectivo, como el ERTE se tramitan por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Esto es importante, económicas, técnicas, organizativas o de producción. El ERTE tiene una particularidad que muchas veces le llama la atención a la gente, y es que, igual que hemos dicho que en el despido colectivo tiene que afectar a un mínimo de trabajadores, por ejemplo, hemos dicho, si afecta a 10 trabajadores en empresas de 100, o al 10% en empresas entre 100 y 300, o a 30 trabajadores en empresas de más de 300, pues hay que hacer un ERE. Pero el ERTE lo tiene que hacer el empresario, el ERTE para suspender o reducir la jornada de trabajo lo tiene que hacer el empresario, aunque vaya a reducir la jornada nada más que de un empleado o de 2. Por eso nos estamos encontrando en estas 2 últimas semanas con muchos expedientes de regulación temporal de empleo que nada más que afectan a 2 personas. Y esto es así. ¿Por qué? Pues porque el ERTE se tiene que llevar a cabo siempre y cuando un empresario quiera temporalmente reducir o suspender la jornada de trabajo de al menos un trabajador. Esto que vamos a decir ahora también es importante por lo que luego veremos. Hay una diferencia muy importante entre el ERE y el ERTE. El ERE, teóricamente, se tiene que llevar a cabo cuando nos encontramos ante una circunstancia estructural, mientras que el ERTE se tiene que llevar a cabo por el empresario cuando nos encontramos ante una circunstancia coyuntural, algo que teóricamente es pasajero. Esto tiene la importancia que luego veremos, porque nos tenemos que hacer la pregunta, oiga, ¿la situación actual con el coronavirus es algo coyuntural? ¿Es algo que ya se puede considerar estructural? Lo analizaremos en unos minutos, ¿vale? Bueno, entrando a analizar el Real Decreto 8/2020. Este Real Decreto analiza las medidas laborales, como ya hemos dicho, para evitar los despidos.
a partir del artículo 22 y siguiente. El artículo 22 lo que analiza es el ERTE por fuerza mayor. El 23 analiza el ERTE por causas objetivas. Cuando decimos causas objetivas son causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. El artículo 24 trata medidas en materia de cotización y el artículo 25 trata medidas en materia de protección por desempleo, ¿vale? Entonces, nosotros no vamos a analizar, yo no voy a analizar ahora mismo el procedimiento, que lo hará el procedimiento por fuerza mayor y el procedimiento por causa objetiva, que lo va a hacer mi compañero Ramón Velázquez, pero nos vamos a limitar a esbozar una serie de diferencias que no son procedimentales entre el ERTE por fuerza mayor y el ERTE por causas objetivas. Insisto ya por última vez, causa objetiva es económica, técnica, organizativa de producción. La primera es la cotización, que es muy importante. En el ERTE por fuerza mayor, el empresario no tiene que cotizar por los trabajadores que suspenda o reduzca el contrato de trabajo, mientras que en el ERTE por causas objetivas sí hay que cotizar. Ojo, si la empresa tiene más de 50 trabajadores, la exoneración no es del 50, no es del 100%, sino que la exoneración es del 75%. Estamos sin duda ante el motivo estrella que está produciendo que se lleve a cabo una o que haya una auténtica avalancha de empresarios que utilizan los ERTE por fuerza mayor cuando quizás, y ahora lo veremos con Emilio, realmente no tengan una fuerza mayor, no tengan fuerza mayor, sino lo que tengan es una causa productiva. Se hace por esto y porque, como también veremos a continuación, si tú presentas un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, y pasan 5 días, el silencio se entiende que es positivo. Y esto está teniendo una incidencia absolutamente brutal porque hay muchos empresarios que están aprovechando esta coyuntura y dicen, yo no tengo la fuerza mayor, pero yo lo presento y si no me responden, pues... Entonces ya hemos visto la primera diferencia entre el ERTE por fuerza mayor y el ERTE por causa objetiva, que es la cotización. En el ERTE por fuerza mayor no se cotiza, salvo las empresas de más de 50 trabajadores que cotizan un 25%. El desempleo. Aquí no hay diferencia para los trabajadores entre si el ERTE es por fuerza mayor o por causa objetiva, porque los trabajadores, en ambos casos, el trabajador no va a consumir la prestación por desempleo. Es decir, el trabajador, la mochila de desempleo que tiene, no la gasta. Tampoco se exige un periodo previo de cotización. Estas dos circunstancias, la cotización y el desempleo, son prácticamente conocidas por todos porque han salido en prensa. Pero hay una circunstancia que vamos a tratar ahora, que es la tercera diferencia entre el ERTE por fuerza mayor y el ERTE por causa objetiva, que es la fecha de efectos. Mirad, esto es muy importante. Cuando tú solicitas un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, simplemente te estás limitando a decirle a la autoridad laboral, dígame usted que tengo fuerza mayor y después yo ya veré lo que hago. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor no es afortunado. Le dices a la autoridad laboral, déjeme usted una metralleta y yo ya la metralleta la voy a utilizar como a mí me dé la gana. Es así, es decir, el ERTE por fuerza mayor, la autoridad laboral lisa y llanamente se limita a determinar si hay fuerza mayor y, lo más importante, se puede aplicar con efectos retroactivos desde el momento en el que se constató la fuerza mayor, que en este caso es el día 14 de marzo del año 2020, de este mes. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, en una empresa, y esto ha pasado mucho, desde el 14 de marzo hasta, por ejemplo, el día 20 de marzo, han estado trabajando? Pues mira, hay empresarios que también entendemos que con cierta mala fe, y esto creemos que no se debería llevar a cabo, pues a pesar de que los trabajadores han estado trabajando desde el 14 al 20 de marzo, dicen, oiga, como la fuerza mayor es desde el día 14, yo quiero que mi expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor tenga efectos retroactivos desde el día 14, ¿vale? Parece evidente, entonces, que, en nuestra opinión, que no se puede pedir esos efectos retroactivos desde la fecha de efecto del estado de alarma, porque el trabajador, evidentemente, ha estado cobrando salario por un tiempo que efectivamente ha trabajado, con lo cual no es justo que cobre el desempleo. Bien, por último y última diferencia entre el expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor y el expediente de regulación de empleo por causa objetiva. Es quien resuelve. Ya hemos dicho que en los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor es la autoridad laboral la que constata la fuerza mayor, mientras que en los expedientes de regulación temporal de empleo por causa objetiva, si hay un acuerdo entre la empresa y el empresario después del periodo de consulta que hay que tramitar, el empresario pues se limita a comunicar ese acuerdo a la autoridad laboral y a partir de esa fecha de comunicación del acuerdo es cuando se puede
el empresario puede empezar a comunicar al Servicio Público de Empleo aquellas suspensiones y reducciones de contrato de trabajo. Dos debates, para terminar, dos debates que han surgido mucho entre los profesionales del derecho, bueno, y que han estado mucho en prensa y que creemos que están ya resueltos. En primer lugar, es qué ha pasado con los expedientes de regulación temporal de empleo que se han presentado antes del día 18 de marzo. Las dos fechas que cronológicamente tenemos que tener en cuenta son las siguientes. El estado de alarma se declaró el sábado 14 de marzo. Sábado 14 de marzo. El Real Decreto de Medidas Excepcionales se declaró el 18 de marzo. Entonces, insistimos, la pregunta que creemos que hay que analizar es qué pasa con aquellos empresarios que presentaron expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor el lunes 16 de marzo y el martes 17 de marzo. Inicialmente hubo muchas dudas y muchas personas en las redes sociales decían que, ojo, que las medidas excepcionales solamente pueden beneficiarse de aquellas personas, aquellos empresarios que hayan presentado el ERTE después del Real Decreto de fecha 18 de marzo, el Real Decreto de Medidas Urgentes. Esto no es así, y además, después de muchas discusiones, hay una disposición transitoria primera del Real Decreto de Medidas Extraordinarias que es muy clara y dice: no se le aplicarán las medidas especiales previstas en el artículo 22, apartados 2 y 3, y en el artículo 23 de este Real Decreto Ley a los expedientes de regulación de empleo iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor. No se le aplican las especialidades previstas. Pero esto no significa que no se apliquen las bonificaciones en seguridad social. Esto lo que dice es que el procedimiento que a continuación va a analizar Ramón, no tienen que aplicarlo, el procedimiento no hay que aplicarlo a aquellos expedientes anteriores al día 18, sino que esos expedientes tienen el procedimiento del Real Decreto 1483 del 2012, artículo 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, y que el procedimiento del Real Decreto se va a aplicar a aquellos expedientes de regulación temporal de empleo que se presenten después del 18. A continuación, la disposición transitoria lo resuelve. Dice: las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y de protección por desempleo reguladas en los artículos 24 a 27, esto es lo importante, esto es lo que los empresarios se benefician realmente y los trabajadores, es decir, las cotizaciones y en el desempleo. Pues estas medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y de protección por desempleo serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contrato y de reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, siempre que deriven directamente del COVID-19, con lo cual esta cuestión creemos que queda resuelta. En segundo lugar, hay un debate también, es decir, ya hemos dicho que el expediente de regulación de empleo es por causas estructurales, el despido colectivo, mientras que el ERTE es por causas o por circunstancias coyunturales. Este matiz es importante porque ya os anticipo pues la siguiente pregunta. Oiga, ¿cuándo el coronavirus va a dejar de ser coyuntural y va a ser estructural? O dicho de otra forma, ¿cuándo van las empresas a hacer expedientes de regulación de empleo en vez de expedientes de regulación temporal de empleo por esta situación que estamos viviendo? Pues en este punto hay una disposición adicional sexta que entendemos que es muy importante en el Real Decreto Ley 8/2020, que analiza lo que es la salvaguarda en el empleo. Esta disposición adicional sexta lo que dice es que los empresarios, básicamente, los empresarios se van a poder beneficiar de las cotizaciones en materia de expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, es decir, no cotizarán siempre y cuando siempre y cuando desde la fecha de la reanudación de la actividad no desciendan el volumen del empleo. Literalmente, la disposición adicional sexta dice: las medidas extraordinarias están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante 6 meses desde la fecha de la reanudación de la actividad. Es decir, este es un precepto que consideramos que es importante porque actualmente esta avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor está motivado porque los empresarios evidentemente quieren acogerse a esta medida colectiva para evitar la cotización, pero deben tener en cuenta que cuando el estado de alarma finalice deberán mantener el empleo. Ojo, ¿desde cuándo deberán mantener el empleo? Pues la propia disposición adicional lo dice: desde la reanudación del estado de alarma. Entonces, este precepto, además tiene que ser interpretado porque hay una clara circunstancia
y es que hay que comparar qué significa, es decir, el día de la reanudación de la actividad con aquellos despidos o extinciones de contratos temporales que se puedan producir con posterioridad a la reanudación de esa actividad. Asimismo, deberá aclararse qué significa mantener el empleo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo 44 trabajadores el día que finaliza el estado de alarma y a las 2 semanas extingo 4 contratos de trabajo temporales, pues la pregunta que tenemos que responder es, ¿estoy manteniendo el empleo? ¿Esos 4 contratos de trabajo temporales que yo he extinguido al amparo del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores porque estaba previsto que se extinguieran antes del estado de alarma, ¿eso significa que yo no estoy manteniendo el empleo? O, por ejemplo, si soy una sociedad que presto servicios en los meses de mayo, junio, en lo que son los meses de mayor carga de trabajo, ¿tengo que devolver las cotizaciones del expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor si a continuación, una vez han transcurrido esos meses de mayo o junio, yo, igual que hago todos los años, pues digo que los trabajadores fijos discontinuos que tengo contratados ven extinguida su relación laboral? Bueno, pues son discusiones que tendrán que resolverse a través de la jurisprudencia una vez que, que surjan este tipo de conflictos en el día a día de los empresarios. Le doy el traslado a mi compañero Emilio para que analice quizás el tema más candente que hay, que es qué significa fuerza mayor y cuándo hay que tramitar un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor o por causas objetivas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, José María, agradecerte tu presentación y, como no, también extender mi agradecimiento al Instituto Cajasol por haber contado conmigo para esta ponencia. Junto al término ERTE, que José María ha explicado de forma muy clarificadora, hay otro término, otro concepto jurídico que sin duda está suscitando un debate muy interesante, muy intenso entre todos los operadores jurídicos, y es el concepto de fuerza mayor. Voy a centrar mi intervención en explicar qué es fuerza mayor y también voy a abrir un debate sobre qué empresas podrían acogerse al expediente de regulación de empleo por fuerza mayor y qué empresas tendrían que acudir al procedimiento por causa objetiva. En primer lugar, decir que en la normativa laboral actual no hay una regulación, no hay un catálogo de supuestos en los que se prevea que concurre fuerza mayor. En la antigua ley de contrato de trabajo sí existía ese catálogo, ese número clausus de supuestos en los que se entendía que concurría fuerza mayor. Así, acontecimientos como incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, todos estos supuestos catastróficos, calamitosos, se entendían que se englobaban dentro de la fuerza mayor propia. Nuestra jurisprudencia, por ahondar un poco más en la materia, nuestra jurisprudencia ha venido aclarando que deben concurrir 2 requisitos esenciales para que exista fuerza mayor. En primer lugar, que la causa sea imprevisible para el empresario. Imprevisible para el empresario. Y en segundo lugar, que esa causa sea inevitable para el empresario. Por poneros 2 ejemplos que quizás también le puedan servir a los compañeros que nos están escuchando. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo de Granada, de fecha 30 de mayo de 2006. Es un supuesto de unas lluvias torrenciales en la localidad de Calahonda, en Granada. El TSJ entiende que hay fuerza mayor, puesto que las empresas tuvieron que ceder a consecuencia de esas lluvias que fueron de carácter extraordinario para las empresas. Por contra, sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 10 de enero de 1990. Es un supuesto de una avería en una empresa, en una de sus instalaciones. Entiende el Tribunal Supremo que no hay causa de fuerza mayor porque la empresa pudo prever esa avería. Además de estos supuestos, nuestra jurisprudencia ha ido creando lo que se denomina fuerza mayor impropia. ¿Qué es la fuerza mayor impropia? Es la que viene motivada por decisiones de la autoridad pública. Es decir, es el gobierno o la entidad, la comunidad autónoma, las entidades locales, ayuntamientos, los que le dicen a las empresas: hoy usted tiene que cerrar su centro de trabajo. Por poneros un ejemplo, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 23 de octubre de 1998. En este caso, se ordena a todos los comercios de un mercado municipal que tienen que cerrar porque el ayuntamiento va a hacer obras de rehabilitación
en ese comercio, en ese mercado municipal. Lógicamente, entiende que hay una fuerza mayor impropia. Como todos sabéis, el Real Decreto 463 de estado de alarma, una de las medidas importantes es la suspensión y cancelación de una serie de actividades que vienen desglosadas en el anexo 1. Bares, restaurantes, comercios, gimnasios. Ese es el mayor ejemplo de una fuerza mayor impropia. Lógicamente, todas las empresas que se dediquen a realizar esas actividades que vienen desglosadas en el anexo del Real Decreto, lógicamente pueden acudir sin ningún tipo de problema a un expediente de regulación de empleo temporal por fuerza mayor. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa con aquellas empresas cuyas actividades no están desglosadas en ese Real Decreto? ¿Se pueden acoger a un ERTE por fuerza mayor o es obligatorio que tengan que acudir a un ERTE por causas objetivas? El Real Decreto que ya ha comentado José María, que es el Real Decreto 8/2020, que es el que viene a publicar una serie de medidas urgentes en materia del COVID, en su artículo 22 establece el supuesto en el cual se puede acudir a un ERTE por fuerza mayor. Este artículo, sin duda, es el caballo de batalla para todos los empresarios autónomos a día de hoy. Es el artículo que está suscitando más dudas y, además, el artículo que quizás pueda tener más consecuencias jurídicas para las empresas y autónomos, porque si pensamos, por ejemplo, que una empresa inicia un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, la autoridad laboral, si deniega ese expediente, la empresa va a tener que acudir a un procedimiento por causa objetiva. Lógicamente, esa dilatación en el tiempo va a suponer que la empresa tenga que pagar los salarios que se devenguen en ese ínterin entre un expediente y otro. Dice el artículo 22 que tendrá la consideración de fuerza mayor pérdidas de actividad como consecuencia del COVID, incluida la declaración del estado de alarma, y que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y la movilidad de las personas, medidas de aislamiento decretadas por la autoridad sanitaria y falta de suministros. Es cierto, y yo creo que todos los compañeros lo compartimos, que el artículo es totalmente genérico, totalmente ambiguo, y la confusión que hay ahora mismo entre todos los operadores jurídicos es tremenda, es abismal. Yo voy a dar mi opinión. Es cierto que el artículo es farragoso, es cierto que es oscuro, que es confuso, pero creo que todas las empresas deben de partir de una premisa, y es la pérdida de actividad. Si la empresa tiene pérdida de actividad, podrá acudir al ERTE por fuerza mayor. Si la empresa no tiene pérdida de actividad, no va a poder acudir a un ERTE por fuerza mayor. Ahora bien, otra pregunta del millón. ¿Qué se entiende por pérdida de actividad? ¿Tiene que ser una pérdida de actividad total? ¿Puede ser una pérdida de actividad parcial? ¿Una disminución de la actividad es una pérdida de actividad? Voy a poner varios ejemplos. Clínicas, empresas de formación, peluquerías, muchos despachos de abogados, son empresas cuyas actividades no vienen relacionadas en el Real Decreto de Alarma, pero que lógicamente van a tener una importante disminución de su actividad. Es lógico y no es discutible. Yo entiendo que, primero, si se hace una interpretación literal, restrictiva, incluso quizás sistemática con el Real Decreto de Alarma, se puede desprender que únicamente las empresas que están en ese Real Decreto pueden acogerse a un ERTE por fuerza mayor. Ahora bien, si se hace una interpretación quizás más extensiva, quizás también más adecuada a la realidad social y al contexto social por el que estamos atravesando, quizás sí se puede abrir un poco más el abanico a otras empresas que, aunque no vengan en el Real Decreto, sí han tenido una importante pérdida de actividad. Creo que hay una cuestión importante y yo la voy a compartir con todos vosotros, y esta cuestión quizás sí pueda ser que tenga más favorable acogida esa segunda interpretación que he dado, de abrir un poco más el abanico. Si el legislador, en los expedientes de fuerza mayor, si el legislador prevé no solo la suspensión, sino también la posibilidad de acudir a una reducción de jornada, como ha explicado José María, entre un 10% y un 70%, quizá se está facultando a las empresas que en los casos también de una disminución de la actividad, o no una pérdida total, sino una pérdida parcial, también puedan acudir a la fuerza mayor, porque no tiene sentido
exigir que exista una pérdida total de actividad y, sin embargo, permitir a las empresas que hagan una deducción de jornada. Es totalmente incompatible. Creo que esa reflexión es importante de cara a las empresas que vayan a presentar su ERTE por fuerza mayor. Ojo, yo con esto no quiero decir que todas las empresas, por una mera disminución de su actividad, vayan a poder acogerse a este procedimiento, principalmente por dos cuestiones. Creo que si todas las empresas pudieran acudir al ERTE por fuerza mayor, se estaría desnaturalizando el ERTE por causas objetivas que ha aplicado José María. Y, en segundo lugar, porque si se abre el abanico casi al 100% de las empresas, el Estado ahora mismo no va a poder asumir económicamente el gasto en materia de prestaciones y cotizaciones, ¿no? Yo os voy a facilitar un par de datos actualizados. A día de hoy me consta que hay la gran inmensa mayoría de ERTEs se están aprobando por la autoridad laboral. Pero también me consta que hay bastantes expedientes de fuerza mayor que no se están aprobando por la autoridad laboral. Os comento lo siguiente. La autoridad laboral está filtrando los expedientes por el CENAE, por el Código de Clasificación de Actividades Económicas de la Empresa. Si hay un código de actividad, bares, restaurantes, es decir, actividades que están sujetas al Real Decreto y que vienen en el anexo, la autoridad laboral, sin ningún tipo de filtro, está aprobando todas las solicitudes. Ahora, si el CENAE no les aparece en la redacción con la que ellos están trabajando, sí se paran y estudian el expediente por si entra por fuerza mayor o hay que denegarlo y derivarlo a causa objetiva. Ha dicho José María algo interesante. El tema del plazo positivo, son 5 días. También dispongo de cierta información. Aunque se apruebe el ERTE por fuerza mayor, la Administración sí dispone de mecanismos para, primero, revisar ese expediente mediante una revisión de oficio, aunque necesita unos trámites, y, en segundo lugar, también le puede dar traslado a la Inspección de Trabajo para que estudie si esa empresa ha incurrido en fraude en prestaciones, si la documentación que le ha aportado la autoridad laboral y que ha sido aprobada por silencio, se puede desprender de ella un fraude en prestaciones. Por tanto, ojo con el tema del silencio positivo, porque tampoco es tan sencillo como se está vendiendo ahora mismo en los medios de comunicación. Yo, sin más dilación, de todas formas, quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de duda al final de la ponencia. Le doy paso a mi compañero Ramón y, bueno, queda a vuestra disposición. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, agradecer igualmente a mis compañeros que me han precedido la presentación y al Instituto Cajasol la organización de esta interesantísima jornada, ¿no?, de tanta actualidad. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el procedimiento de tramitación de ambas modalidades de expedientes temporales de regulación de empleo que actualmente pues, estamos tramitando, ¿no? El ERTE por fuerza mayor tiene una tramitación más simplificada que la del expediente normal u ordinario, tramitación que en las modificaciones introducidas por el Gobierno también se han simplificado para todos los ERTEs, digamos, ordinarios, los habituales de causas objetivas, las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, como ahora a continuación veremos. En el ERTE por fuerza mayor, lo primero es presentar una solicitud. Esa solicitud la tiene que tramitar un representante legal de la empresa con poderes suficientes para la firma del presente expediente. Nosotros nos estamos encontrando con la necesidad, para hacerlo vía telemática, de que ese representante legal pues tiene que tener un certificado digital, tiene que tener la firma o certificado digital de la empresa, con objeto de que se advere, en definitiva, la identidad de la empresa y del presentador. En esa solicitud, pues, hay que hablar, evidentemente, de la actividad de la empresa, de los centros de trabajo afectados por la medida, el número de trabajadores que se va a ver afectado por la medida, qué número de trabajadores emplea la empresa y ha empleado
en el último año, así como aportar una serie de información estadística. Hasta aquí, digamos, el procedimiento de la solicitud es idéntico tanto para un ERE por causas objetivas como para un ERTE por fuerza mayor. Y también en esta solicitud hay que motivar, hay que introducir una motivación sucinta, tampoco hay que ser excesivamente prolijo, una motivación de bueno, en qué medida está afectando esta situación de estado de alarma a mi actividad en concreto que desempeño. Y es aquí, en definitiva, donde hay que aportar alguna información sucinta, digamos, de cómo me está a mí afectando esta situación de cierre y de paralización de la actividad. Y concluir con un suplico o solicito la solicitud. En el ERTE por fuerza mayor es importante, es necesario acompañar a la solicitud el informe o la justificación técnica de la medida. Este informe es el que tiene que versar, en definitiva, y extenderse sobre la actividad de la empresa, la plantilla afectada y las causas de fuerza mayor que me afectan a mi empresa para motivar la adopción de este tipo de medidas. Hay que establecer una concreción, hay que concretar las medidas que se solicitan, si son de suspensión de los contratos de trabajo, del total de la plantilla o de una parte, si esa medida va a ser de una reducción y en qué proporción de la jornada y de qué número de trabajadores. Y hay que acompañar, además del informe, un listado de trabajadores afectados. Dispone el Real Decreto 8/2020 que esta petición, junto con el informe, tiene que estar, se tiene que dar traslado de la misma a los trabajadores de la empresa. ¿De acuerdo? Y además, si tenemos representantes de los trabajadores, hay que acompañarle a esos representantes de los trabajadores tanto el informe como toda aquella documentación justificativa que motive la solicitud del ERTE por fuerza mayor. Quiere esto decir que es conveniente recopilar correos electrónicos, burofax, en definitiva, comunicaciones y demás pruebas que podamos aportarle a la autoridad laboral para que ésta valore la concurrencia de la fuerza mayor que hemos alegado frente a la misma. Es también necesario acompañar una vida laboral extraída de la Seguridad Social y un informe de trabajadores en alta. Es así tal cual, es como lo estamos haciendo nosotros en nuestro despacho. Este procedimiento, como ya han explicado tanto Emilio como José María, en principio tiene que estar resuelto en el plazo de 5 días por parte de la autoridad laboral. Concretamente, en nuestra comunidad autónoma, la Junta de Andalucía ha publicado en la misma página de la Consejería de Empleo que el transcurso de este plazo de 5 días se está entendiendo como silencio positivo y, en consecuencia, pues la empresa, a continuación del transcurso del plazo, pues tiene que proceder a tramitar las comunicaciones con el Servicio Público de Empleo para adscribir a aquellos trabajadores a las correspondientes suspensiones o reducciones de jornada. La reducción de jornada se me ha pasado decir que tiene que estar comprendida entre un máximo del 70% y un mínimo del 10% de la jornada, ¿de acuerdo? Y bien se computa esta de manera diaria, semanal, mensual o anual. Este procedimiento, en contraposición al procedimiento que hay que seguir ante un expediente normal, temporal, de regulación de empleo, la solicitud hemos dicho que es básicamente la misma, pero en el caso de los expedientes ordinarios, la principal diferencia es que hay que llevar a cabo un periodo de negociación con los representantes de los trabajadores. Este periodo de negociación, que se denomina en la norma el periodo de consultas, como consecuencia de la introducción de las medidas urgentes por parte del Gobierno, se ha reducido del periodo habitual de 15 días, se ha reducido a 7 días. Y además, ya explicará Emilio, el compañero Emilio, las diferencias a la hora de la conformación de la comisión negociadora en el caso de que no tengamos representantes de los trabajadores, conforme a lo que habitualmente se venía
haciendo en todas aquellas empresas que se vean en la necesidad de tramitar un ERE o un ERTE sin representante de los trabajadores. Ahora veremos las novedades que se han introducido en esa materia con motivo del decreto 8/2020. En el procedimiento normal, cuando concurren las causas objetivas previstas en el artículo 47 y definidas en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, nosotros entendemos que en la situación actual la causa que habría que invocar principalmente pues sería la causa productiva. ¿Por qué la causa productiva? Porque esos acontecimientos externos que están sucediendo y que están afectando a nuestra actividad, pues se está viendo perjudicada tanto la demanda de nuestros productos como en definitiva la demanda de nuestra actividad o la imposibilidad de llevar a cabo nuestros servicios, pero no porque nos lo haya prohibido el Real Decreto 8/2020, sino sencillamente porque son las circunstancias que nos vienen dadas por el mercado y por la situación que nos rodea. Esa es la causa productiva que entendemos nosotros que es la que se erige como necesaria alegar para tramitar un ERTE cuando vemos medianamente claro que no es procedente el ERTE por fuerza mayor. En estos casos, además de la solicitud, hay que elaborar una memoria. Esa memoria o informe técnico tiene que narrar lo que es la historia de la compañía y incidir básicamente igualmente en datos de carácter estadístico, introducir pues cuál es nuestro nivel de facturación, número de empleados, cómo están afectando estas medidas, cuáles son las medidas que consideramos necesarias para adaptarnos a esta situación que se nos ha planteado. Hay que concretar las suspensiones de contratos que habría que llevar a cabo, las reducciones de jornada que habría que llevar a cabo, vivir un poco el perfil de nuestra plantilla y si invocamos circunstancias económicas o previsión de pérdida, pues habría que hacer el correspondiente análisis desde el punto de vista económico y acompañar las cuentas anuales. En este expediente temporal hay un documento muy importante que es el denominado por la normativa, por el reglamento de los expedientes de regulación de empleo, los periodos y criterios. Este documento de periodos y criterios tiene que definir el periodo durante el cual vamos a ir aplicando estas medidas de suspensión y de reducción de jornada, que no tiene por qué ser en un único instante, sino que se puede hacer de manera progresiva. Y además, también hay que hacer un análisis para objetivar los criterios de afección a los trabajadores. Es decir, no puede ser un criterio aleatorio y, en definitiva, hay que establecer algún tipo de reglas que motiven el hecho de que haya trabajadores a los que se les está aplicando esta medida de suspensión y de reducción y a otros que no se les aplique. Una vez transcurrido este periodo de consultas, se ha podido alcanzar un acuerdo, en cuyo caso se comunica a la autoridad laboral el acuerdo y los términos del mismo, o bien no se ha podido alcanzar este acuerdo, en cuyo caso la empresa puede unilateralmente adoptar esta decisión que puede ser impugnada por los representantes de los trabajadores. Con objeto de que tengamos algo de tiempo también para responder a todas las dudas que se nos están suscitando en el chat, diré rápidamente que la competencia a la hora de tramitar estos expedientes va a depender de dónde estén ubicados los centros de trabajo y el número de centros de trabajo que se vayan a ver afectados, si los mismos están, por ejemplo, si están dentro de Andalucía todos, pues la autoridad competente y dentro de la misma provincia es la delegación territorial. Si afectan a centros de trabajo ubicados en distintas provincias, el competente es la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Y cuando los centros están en distintas comunidades autónomas, habría que tramitarlo ante la Dirección General de Trabajo. Todas estas administraciones constan de una sede electrónica en la que, bueno, pues salvando algunas dificultades de índole informática, pues se vienen resolviendo y tramitando medianamente bien hasta el momento telemáticamente la presentación de todos estos documentos y pruebas justificativas de la concurrencia de la fuerza mayor. Hay una excepción, y es que cuando el 85% de la plantilla esté dentro del territorio de una comunidad autónoma, ese otro 15%, aunque esté afectado, no va a desvirtuar la competencia de esa primera comunidad autónoma. Y bueno, y sin más, bueno, pues si
Emilio quiere explicar cómo están procediendo los sindicatos con la designación de la comisión negociadora, pues adelante y que lo explique el compañero. Sí, Ramón, vamos a ver. Sí quiero comentar que nos está sorprendiendo en el sindicato que están llegando muy pocas comunicaciones para formar la comisión representativa. No sabemos si es que todos los procedimientos de suspensión se están presentando vía fuerza mayor, en los cuales no hace falta formar esa comisión representativa, o bien es que las empresas están obviando totalmente este trámite, pero hay que tener muy en cuenta que el hecho de no citar a esa comisión representativa puede suponer la nulidad del expediente. Yo sí he recopilado una serie de preguntas que me han ido haciendo los compañeros en las últimas semanas. Voy a abrir el debate también, si os parece, con vosotros, por si quizás no estéis de acuerdo con alguna de mis respuestas. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué sindicatos hay que citar? El artículo 23 habla de sindicatos más representativos y sindicatos más representativos del sector con legitimación en la comisión negociadora. ¿Qué quiere eso decir? Primero, hay que citar a los sindicatos que tengan ya la condición de más representativos, que son UGT y comisiones obreras. Siempre hay que citar a esos sindicatos. Y en segundo lugar, hay que citar a los sindicatos que tengan representación suficiente en el sector al que pertenece la empresa. Tendrá representación aquellos sindicatos que tengan más del 10% de delegados de personal y miembros del comité de empresa. Segunda pregunta que me han planteado compañeros. ¿Quién tiene que citar al sindicato para ese periodo de consulta? ¿Lo cita la empresa o lo citan los trabajadores? Yo entiendo que tiene que ser la empresa quien cite al sindicato. Otra de las preguntas que más me están llegando. ¿Cómo se cita al sindicato? En este punto sí os informo que la Consejería de Empleo va a facilitar vía web una serie de datos sobre los sindicatos por sectores, con domicilio, efectos de notificaciones, para que se puedan hacer las comunicaciones sin ningún tipo de problema. Yo entiendo que con un correo electrónico, que es un medio totalmente válido en derecho, se podría tener cumplido el trámite al sindicato. ¿Qué ocurre si el sindicato no contesta? Yo entiendo que aquí la norma es bastante clara. Si el sindicato no contesta en un plazo de 5 días, pues hay que formar la comisión ad hoc de esos 3 trabajadores. Ojo, porque el plazo de 5 días es para formar las 2 comisiones. Por tanto, yo si fuera la empresa, iría haciendo la comunicación al sindicato y paralelamente también iría ya conformando esa comisión ad hoc por si el sindicato no responde a la comunicación. Yo me ciño a la parcela jurídica de UGT, no entro en el tema político sindical, pero creo que va a ser complicado que el sindicato esté presente en todos los periodos de consultas que se van a iniciar en nuestra comunidad autónoma. Otra de las preguntas que me han ido planteando, si los trabajadores renuncian a hacer esa comunicación, ¿es válida esa conformación de la comisión ad hoc sin contar con el sindicato? Yo entiendo que no. Yo entiendo que aunque los trabajadores denuncien de forma expresa, esa comunicación fehaciente al sindicato siempre hay que hacerlo. Y una última pregunta, si hay menos de 3 trabajadores, ¿se puede formar la comisión ad hoc? Yo entiendo que sí. Es cierto que la especialidad que se incluye en este Real Decreto es una especialidad respecto al 41.4 del Estatuto. El 41.4 habla de una comisión ad hoc de hasta 3 trabajadores, un máximo de 3 trabajadores. El hecho de que haya un trabajador en la empresa, haya 2 trabajadores en la empresa, se tiene que formar la comisión ad hoc igualmente, ¿vale? De todas formas, abro el debate. Si entendéis que una de las cuestiones que no he comentado no es así, pues bueno, me interrumpís sin ningún tipo de problema. Emilio, ¿tú entiendes que es legítima la circunstancia que se ha producido en alguna ocasión de conceder unilateralmente vacaciones a los trabajadores, que algunas empresas lo están comunicando actualmente con objeto de ver cómo se desarrolla toda esta situación? Vamos a ver, yo entiendo que también que estamos ante una situación excepcional y en este tipo de situaciones también tiene que imperar un poco el sentido común, ¿no? El tema de las vacaciones siempre nos remitimos al Estatuto de los Trabajadores, al 38, siempre hay una cláusula de salvaguarda, salvo pacto en contrario, pero
el empresario no puede imponer unilateralmente las vacaciones al trabajador. Recordemos además que el estatuto establece que el trabajador tiene que conocer las vacaciones con 2 meses de antelación. Entonces, imponer unilateralmente al trabajador las vacaciones entiendo que no es conforme a derecho. Sí hay otros mecanismos, se han arbitrado otros mecanismos en el Real Decreto, como medidas de conciliación, el teletrabajo, adaptación de jornada. Yo entiendo que, en primer lugar, se debería de acudir a ese tipo de mecanismos y, en segundo lugar, si la empresa se ve abocada a un ERTE por la pérdida de actividad, pues iniciar el procedimiento. Pero vacaciones unilateralmente entiendo que no es conforme a derecho. Una cosa, perdón, Ramón, en cuanto a lo que ha estado comentando Emilio sobre la intervención de los representantes de los trabajadores, estabais algunos de vosotros haciendo preguntas en el chat porque os ha cogido quizás un poco de improviso la referencia que hemos hecho a la comisión representativa. Vamos a ver, la comisión representativa de los sindicatos que ha citado Emilio únicamente hay que convocarla en los expedientes de regulación temporal de empleo por causas objetivas, es decir, los del artículo 23 del Real Decreto, no en los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. El esquema sería el siguiente: si nos encontramos en un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, hay 2 opciones: que haya representantes en la empresa o que no haya representantes. Si hay representantes, se le entrega la comunicación, simplemente la solicitud y la memoria a los representantes de los trabajadores. Nosotros le estamos enviando nada más que la solicitud y la memoria, porque en la tabla que se hace, la tabla Excel, con los datos de todos los trabajadores, hay determinado, se puede vulnerar la ley de protección de datos, ¿vale? Entonces, en el ERTE por fuerza mayor, que simplemente se comunica para que la autoridad laboral constate, cuando hay representantes de los trabajadores, se le entrega una copia de la solicitud y de la memoria. ERTE por fuerza mayor, donde no hay representantes de los trabajadores, ¿qué es lo que hay que hacer? Mandarle un correo electrónico a los trabajadores solamente con la solicitud. Se imprime un pantallazo de ese correo electrónico y es el documento 2, 3, 4 de los que se suben a la plataforma. ¿Entendéis? Esto es expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. Ahora vamos al expediente de regulación temporal de empleo por causa objetiva. A su vez hay 2 opciones: con representantes de los trabajadores y sin representantes de los trabajadores. ¿Que hay representantes de los trabajadores? Comité de empresa o delegado de personal. Yo negocio, aquí no tengo que comunicar, como en el ERTE por fuerza mayor. En el expediente de regulación temporal de empleo por causa objetiva tengo que tramitar un periodo de consulta. Pues entonces le entrego toda la documentación a los representantes de los trabajadores y empiezo a negociar el periodo de consultas con ellos. El supuesto que ha estado comentando Emilio, que es el que os ha causado extrañeza, la pregunta es: expediente de regulación temporal de empleo por causa objetiva, por causa productiva, por ejemplo, que es el más habitual ahora, donde no hay representantes de los trabajadores. Entonces, la ley dice, el artículo 23, dice una cosa que es ciertamente inoperativa y aparentemente absurda, dice: usted, en la situación de confinamiento que estamos ahora, tiene que llamar a los sindicatos más representativos, que para mí son los que aparecen en el convenio colectivo que se ha negociado, pero también estoy de acuerdo con Emilio, tiene que llamar a los sindicatos más representativos y montar una comisión para negociar con ellos. Y si no lo hacen en el plazo de 5 días, con lo cual ya te están retrasando todo esto 5 días, entonces llame usted a 3 trabajadores suyos y negocie con ellos. Ejemplo práctico: nosotros hemos presentado un expediente de regulación temporal de empleo de una empresa de alimentación por causas objetivas, no por fuerza mayor, y le hemos mandado un correo electrónico a Comisiones Obreras y otro a UGT. Y esta mañana UGT nos ha llamado y nos ha dicho: oiga, que yo soy el del sindicato que tengo que negociar con usted. Y le hemos dicho: mire usted, ya ha llegado un acuerdo con los representantes. Ah, magnífico. Pues mándame el acuerdo firmado con la comisión con la comisión de los 3 trabajadores, que yo probablemente lo voy a ver, y entonces daremos por cumplimentado el trámite. ¿Entendéis? Entonces, esta comisión es solamente necesaria cuando estamos ante un ERTE por causas objetivas, no por fuerza mayor, y donde no hay representantes de los trabajadores. Y yo hablaba con Emilio ayer y antes de ayer porque creíamos que los sindicatos no iban a tener materialmente la posibilidad de nombrar esos dos representantes, uno de comisiones de UGT o del sindicato que fuera, para ponerse a negociar un estado de confinamiento, ¿vale? Y ya respondiendo a una de las preguntas, aprovecho, que habéis hecho en el chat, dice: ¿qué pasa en una empresa con 2 trabajadores? Bueno, en una empresa con 2 trabajadores es que tenéis que hacer la pregunta, tenéis que ver si estamos ante un ERTE por fuerza mayor o por causa objetiva.
Si es representante o no es representante. Pero habitualmente aquí ya te digo que no va a haber representante porque una empresa con dos trabajadores no tiene que tener representante. Entonces, si es por fuerza mayor, simplemente hay que mandarle un correo electrónico o acusarle el recibo de la solicitud. Y si es por causa objetiva, entonces, desgraciadamente, aunque haya dos trabajadores, vas a tener que llamar a los sindicatos y le vas a tener que decir que vengan a negociar durante 5 días contigo. Otra cuestión que se están planteando mucho las empresas es qué ocurre con los contratos temporales. Si los contratos temporales hay que extinguirlos, hay que incluirlos en los ERTEs, pues bien, en mi opinión, no se puede dar una única respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Pues porque hay varias modalidades de contratos temporales. Tenemos el contrato temporal, el eventual por circunstancias de la producción. Evidentemente siempre partimos de la base de que son contratos ajustados a derecho, es decir, que subyace una causa real de temporalidad. Si el contrato es en fraude de ley, evidentemente no hay debate. En tal caso, es posible entender que habiendo desaparecido esa causa de temporalidad, porque no hay circunstancias de la producción o incremento de pedidos que motive el contrato temporal, yo entendería que se puede extinguir ese contrato. Por el contrario, el contrato de obra y servicio, hay que ver cómo está definida en el contrato esa obra y servicio y ver que en la práctica si es lo que verdaderamente se está ejecutando y si esa obra o servicio se ha visto interrumpida y suspendida con motivo de la tramitación del ERTE, pues ese trabajador temporal tendrá que ir al ERTE de suspensión de la actividad. Hay más preguntas realizadas en el chat. Por ejemplo, nos pregunta una persona en torno a cómo tiene que hacer para tramitar el desempleo porque se ha visto afectado por un ERTE. En principio, tal como está diseñada la norma y las instrucciones que está emitiendo tanto el Servicio de Empleo como el Ministerio, es que todo corre por cuenta de la empresa. Es decir, es la empresa la que va a comunicar los trabajadores afectados por la medida y en virtud de la comunicación que transmite la empresa se va a activar esa prestación por desempleo. En principio el trabajador no tiene que hacer nada. Es verdad que hemos estado en contacto con algunas gestorías y compañeros graduados que nos informan de que, bueno, en la página del Servicio Público de Empleo también el trabajador unilateralmente puede rellenar un formulario con objeto de aportar su número de cuenta, donde percibir la prestación, informar del número de hijos, porque en función de los hijos también va a depender el máximo de la indemnización de la prestación a percibir, que tengo aquí anotado que la prestación por desempleo, como sabéis, equivale al 70% de la base reguladora durante los 180 primeros días de duración de la misma. En principio esperemos quedarnos en este periodo. Y a partir de los 180 primeros días se reduce al 50% de la base reguladora, pero con los siguientes topes. El tope es de 1.098,9 euros. Si se tiene un hijo a cargo serían 1.254 y con 2 hijos a cargo 1.411 euros. Ese es el máximo a percibir de desempleo, por muy alta que sea la base reguladora. Hay aquí un compañero que dice, ¿la penalización por el no mantenimiento alcanzaría a las cotizaciones y a las prestaciones? Hablamos nuevamente del mantenimiento por el empleo, que hemos dicho que tienen que ser de 6 meses después del reinicio de la actividad. Yo entiendo, espero que estéis conmigo, que no, que a las prestaciones de los trabajadores no se las van a quitar por el hecho de que la empresa no mantenga el empleo durante 6 meses, sino que únicamente afectará a las cotizaciones que el empresario se haya beneficiado. También hay otra pregunta, así rápido, dice, transcurridos 5 días, ¿hay que comunicar a la autoridad laboral que han transcurrido los 5 días? No, yo no lo haría. Yo simplemente lo que daría es por autorizado el ERTE, y entonces lo que haría es tramitar la prestación por desempleo en el SEPE de todos los trabajadores. Y hoy ya ha salido un formulario que se lo puedo mandar a Álvaro Martínez para que lo distribuya. Ha salido un formulario donde, claro, habitualmente para tú tramitar la prestación por desempleo en el SEPE te exigen que pongas el número del expediente. Pero claro, aquí, como a lo mejor han pasado, a nosotros no nos han respondido en la Junta de Andalucía expedientes que presentamos el lunes y el martes, 16 y 17. Por lo tanto, esos trabajadores, esas empresas, quieren ya comunicar al SEPE que los trabajadores están en situación de desempleo. Bueno, pues el SEPE ha previsto una página donde tú puedes poner
donde hay un campo que es el siguiente, silencio administrativo. Entonces tú pones el número de registro de ese expediente de regulación temporal de empleo y con eso se tramita. O dicho de otra forma, no es necesario tener el número de expediente tramitado, ¿vale? Otra pregunta, y la última la respondéis alguno de los dos a otra, dice otro compañero, ¿puedo presentar un ERTE por causas objetivas tras terminar el ERTE por fuerza mayor? Claro que sí. Sí, además es lo que estaba avanzando antes. Es que va a haber muchas empresas que desgraciadamente van a presentar no ERTE por causa objetiva, sino es que después van a presentar ERES después del ERTE por fuerza mayor. La pregunta es, ¿cuándo el coronavirus deja de ser coyuntural y pasa a ser estructural? Pues no lo sé. Hay empresarios que dicen, ¿tengo causa económica ya para poder despedir? ¿Tengo causa económica? Causa económica, la respuesta es sí, puedes tener. ¿Por qué? Porque el artículo, esto es importante, el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores dice que causa económica hay cuando hay pérdidas actuales, pasadas o futuras. Es decir, la gente se cree que causa económica es nada más que cuando tengo 3 trimestres consecutivos de disminución de la cifra de negocio. No, esa es la mínima causa económica, la disminución de la cifra de negocio en 3 trimestres consecutivos. Esa es la mínima. La causa económica mayor que hay es tener pérdidas. Oiga, yo tengo pérdidas hace 2 años, pero es que también, esas son pérdidas pasadas, pero es que también puedo tener pérdidas futuras. Entonces, hay muchos empresarios que ya tienen causa económica. ¿Por qué? Pues porque tienen pérdidas futuras seguro. Haces una pericial y montas un expediente, desgraciadamente, montas un expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas previstas. Y no por la causa, no un expediente de regulación, no un ERE por causa productiva o un ERTE por causa productiva, como son los que se están tramitando actualmente, sino no un ERTE, sino un ERE por causa objetiva económica. Mira, a ver, pregunta un asistente si hay que inscribirse en el SAE para la prestación por desempleo. El SAE ha sacado hoy un comunicado que podréis ver en la página web. Hay que inscribirse como demandante de empleo. Sí, hay que inscribirse. Y aquel que ya esté inscrito hay incluso que renovar esa demanda de empleo. Entonces, tanto en un caso como en otro, en principio se dijo que el SEPE iba a gestionar todo, pero hoy el SAE ha comunicado que sí, que hay que inscribirse como demandante de empleo. Al hilo también de lo que comentaba Ramón, pues han preguntado sobre la situación de los fijos discontinuos, que es una situación muy concreta. Los fijos discontinuos, si están en periodo de actividad, es decir, si antes de la suspensión están en un periodo de actividad, a esos fijos discontinuos hay que incluirlos en el ERTE. Hay que incluirlos en el ERTE. Ahora bien, cuestión diferente es que, iniciado el ERTE, fijo discontinuo esté en un periodo de inactividad y en vigor el ERTE, se tenga que producir el llamamiento. En ese caso, se entiende que no hay que llamar al fijo discontinuo estando en vigor el ERTE para darlo de alta un día y meterlo en el ERTE, porque eso puede dar lugar a fraude en prestaciones. Para eso, precisamente, en el 25.6 creo que se ha recogido una prestación de hasta 90 días para, una vez el fijo discontinuo que se ha visto impedido a prestar servicios durante el ERTE, se puedan reponer sus prestaciones hasta 90 días una vez tenga una nueva situación legal de desempleo. Yo coincido con Ramón en que quizá los contratos por circunstancias de la producción pueden dar más lugar a dudas. Yo entiendo que los contratos por servicio que estén en vigor antes del ERTE hay que incluirlos en el ERTE. Y respecto al mantenimiento de empleo, que era otra de las preguntas, si los fijos discontinuos cuentan o no para el mantenimiento de empleo, hay que tener en cuenta otra cuestión. Imaginemos un contrato de obra y servicio que se incluye en el ERTE y, estando en vigor el ERTE, ese contrato de obra y servicio finaliza porque la propia causa del contrato establece que tiene que finalizarse el contrato porque llega a su plazo, llega a término. Entonces, ese contrato al trabajador habrá que enviar de una finalización de contrato y el trabajador empezará a cobrar su prestación por desempleo desde ese momento y queda fuera del ERTE. ¿Ese contrato se tiene en cuenta para el mantenimiento de empleo? No se tiene en cuenta. Es decir, igual que un fijo discontinuo que imaginemos que se le incluye en el ERTE y su actividad concluye en junio. ¿Es obligatorio que a partir de junio siga otros 6 meses? No, si termina en junio, termina en junio. No es obligatorio ese mantenimiento de empleo. Preguntan por la jubilación parcial. ¿Qué ocurre si el jubilado parcial que tiene que desempeñar una jornada
que la tiene concentrada generalmente en el año o en el mes, que si se puede ver afectado por este tipo de ERTE. Evidentemente sí. El cuidado parcial no es más que un contrato a tiempo parcial y, por consiguiente, pues parcialmente se puede ver afectado por este tipo de expedientes temporales de regulación de empleo. También pregunta, si hay una pregunta que dice, ¿es posible que se tramite un ERTE por fuerza mayor que afecte solo a una parte de la plantilla? Sí, es posible, ¿de acuerdo? Es posible. También hay otra pregunta que hace referencia a si puede percibir la prestación por desempleo como consecuencia de la tramitación de un ERTE en su empresa, pero al mismo tiempo si influye que esté de alta en el régimen de autónomo por ser administrador de una sociedad. Bueno, en este caso, en mi opinión, no se puede activar la prestación por desempleo porque hay una incompatibilidad. Es incompatible la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia. También preguntan si esta obligación de mantenimiento del empleo tiene que ser sobre los mismos trabajadores que existían en la empresa a la hora de la conclusión del ERTE. En mi opinión, no. Cuando se habla de nivel de empleo, pues evidentemente se está refiriendo al número de trabajadores. Si por lo que sea hay una baja en la empresa, por baja voluntaria o por cualquier otra causa lícita de extinción del contrato, pues manteniendo, digamos, lo que es el mismo número de trabajadores, se le daría cumplimiento a la exigencia legal. No sé si lo ha contestado José María, que había una pregunta que decía que si pueden reclamar las prestaciones por desempleo si se incumple ese requisito del mantenimiento. Yo creo que no. Lo que se le reclamaría a la empresa es la devolución de las cotizaciones, o sea, el ingreso de las cotizaciones que se ha ahorrado durante la tramitación o la vigencia, mejor dicho, del ERTE. También nos preguntan si en un trabajo, en un contrato, si hay una reducción, si no hay una suspensión, si hay una reducción de jornada, si se aplican los topes en la prestación por desempleo. La regla efectivamente es proporcional, es decir, esos mismos topes que hay para la prestación a jornada completa se aplicarán proporcionalmente a el tiempo de trabajo en el que se haya visto reducido el contrato. Hay un participante que pregunta, en un ERTE por causas objetivas, ¿desde cuándo se aplica la reducción? ¿Desde la solicitud o desde la resolución? Cuidado, en el ERTE por causas objetivas no es el ERTE por fuerza mayor. Es decir, aquí no hay que esperar a resolución ninguna, sino que el empresario, después del periodo de consultas, si hay acuerdo, lleva a cabo lo que dice el acuerdo. Y si no hay acuerdo, el empresario, para que lo entienda, hace lo que quiera y ya podrán los representantes de los trabajadores impugnar esa medida o no. En el ERTE por causa objetiva no hay resolución. Entonces, la respuesta a tu pregunta, ¿desde cuándo se aplica la reducción en el ERTE por causa objetiva? Desde que tú le comunicas a la autoridad laboral el acuerdo, desde ese mismo momento tú ya puedes comunicar también al Servicio Público de Empleo Estatal, le comunica que los trabajadores que están afectados por ese acuerdo pasan a la situación de desempleo. Después, hay una persona que pregunta si puede presentar un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor en una clínica dental por la carencia de EPIs. A ver, estamos de nuevo ante la interpretación del artículo 22. El artículo 22 tiene una interpretación literal, que es la primera que hay que hacer en derecho, como ha comentado Emilio, que dice que todo procedimiento, toda disminución de la actividad generada por el COVID-19 es fuerza mayor. Literalmente dice las suspensiones de contrato y reducciones que tengan su causa directa en pérdida de la actividad como consecuencia del COVID. Suspensiones de contrato y reducciones que tengan su causa directa en pérdida de la actividad como consecuencia del COVID. Parece claro que en una clínica dental, donde el paciente está en contacto directo con la persona, es decir, es evidente que en la clínica dental tiene que haber una disminución de la carga de trabajo, que es un hecho objetivo. La carencia de los EPI, bueno, pues puede ser una de las circunstancias que te provoquen la fuerza mayor, pero no creo que lo admitan no creo que lo admitan. Lo tendrías que enfocar probablemente o por la regla general del artículo 22,
o bien porque desde el punto de vista sanitario no es compatible que un odontólogo esté tratando a 20 centímetros a un paciente. Entiendo que es una situación de riesgo evidente. Pregunto a un asistente si estoy en situación de ERTE, ¿puedo trabajar en otra empresa? ¿Qué ocurriría? Si trabajas para otra empresa, a tiempo parcial, lógicamente tu prestación por desempleo se va a reducir proporcionalmente a las horas que estés prestando servicio en esa nueva empresa. Una cuestión que creo que no han preguntado, pero es interesante, las trabajadoras con reducción de jornada, la base de cotización para el desempleo es el 100%. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pregunta aquí un compañero, un participante, si los ERTE por razones productivas pueden tener una duración superior a la situación del estado de alarma / alerta. A ver, yo entiendo que si te acoges al Real Decreto 8/2020, entiendo que no. En el momento en el que desaparezca el estado de alarma, desaparece la causa del ERTE. Lo que pasa es que también estáis preguntando mucho, hay muchas preguntas que coinciden. ¿Después de un ERTE puedo presentar otro ERTE? La respuesta es sí. Lo que pasa es que hay que motivarlo. No sé si me explicáis, vuelvo a lo mismo de antes. ¿En qué momento deja de ser coyuntural? El ERTE es por causas coyunturales. El ERE es por causas estructurales. Entonces, tiene poco sentido presentar un ERTE más después otro ERTE. Pero bueno, poderse hacer, se puede hacer. Una empresa cuya actividad de venta se reparte por países y, por tanto, la fuerza mayor se extiende más allá del estado de alarma nacional, sí puede solicitarse que se vincule a la regulación de los países donde opera. Yo entiendo que sí, es decir, si la actividad de la empresa es el comercio internacional y esa situación de fuerza mayor es por normativas, prohibiciones y restricciones que operan más allá de nuestra frontera, la cuestión será justificarla ante la autoridad laboral española, que es donde entiendo que está la empresa y los trabajadores de alta, pero que en principio no tiene que haber ningún problema por esas circunstancias. También, al hilo de lo que habéis comentado de la tramitación de un ERTE a continuación del otro, en mi opinión, la solución para la hipotética denegación de un ERTE por fuerza mayor es inmediatamente tramitar un ERTE por causas productivas. Hay que tener en cuenta que no nos podemos obcecar en la tramitación del ERTE por fuerza mayor si, por la cuestión que sea, en nuestro caso, sí que resuelve la autoridad laboral y sí que nos lo deniega. No podemos, en estos momentos en los que estamos, esperar a obtener una respuesta de los tribunales, porque los juzgados ni están ni se le esperan, en cuyo caso lo que tiene que hacer es la empresa virar el timón y decir, bueno, pues voy a tramitar inmediatamente un ERTE por causas productivas, por más que entienda que tiene razón en el que el procedente es por fuerza mayor. Tampoco nada impide que, bueno, tú apertures la vía de la impugnación ante los tribunales de esa denegación del ERTE por fuerza mayor, con objeto de en el futuro obtener una respuesta que te reintegre las cotizaciones, a las que en principio tenías que tener derecho a no abonarlas, pero que si vamos a esperar que los juzgados no resuelvan estas cuestiones en estos momentos, evidentemente tenéis que, por supuesto, descartar esa solución. Pregunta si el ERTE por causa objetiva consume paro. El ERTE, sea por fuerza mayor, sea por causa objetiva, siempre que provenga del COVID, pues durante el periodo de ERTE no se va a consumir prestación por desempleo. Igualmente, el periodo mínimo de cotización de 360 días tampoco va a ser exigido. Hay una pregunta que he visto antes que es bastante interesante, yo no sé si la han visto mis compañeros. Preguntaban si en los ERTE por fuerza mayor la empresa tiene que solicitar esa exoneración de cuota, ¿es obligatoria para la empresa? Yo no sé qué pensáis vosotros. Es una pregunta interesante. Yo entiendo que no. Es decir, tú puedes presentar tu ERTE por fuerza mayor y además, como tiene que ser la empresa la que le solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social esa exoneración en cuotas, quizás la empresa no tenga obligación de solicitar esa exoneración. No sé cómo lo veis. Entonces el administrador incurriría en un supuesto de responsabilidad, claro, ¿no? Es decir, si te están dando si te están exonerando del pago de cuotas y tú no solicitas la exoneración, a lo mejor lo estás haciendo porque sabes que después no vas a poder mantener el empleo. Pero tendría que tener cuidado el administrador porque puede incurrir en un supuesto de responsabilidad.
yo pediría siempre la exoneración y ya después vería si la tengo que devolver o no, pero renunciar a la exoneración es un riesgo por parte del administrador, ¿eh? Pregunta aquí una compañera, dice, ¿los 3 miembros de la comisión ad hoc es un máximo? No pueden ser más, se entiende que es más beneficioso para los trabajadores. Hablamos de una empresa de más de 500 trabajadores. A ver, la ley, el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores es el que establece esta comisión de 3 personas. Ahí ha acudido el Real Decreto 8/2020, que dice, en caso de no conformarse la representación por parte de los sindicatos, que hemos hablado en los supuestos de ERTE por causas objetivas, no por fuerza mayor, en donde no hay representante, pues dice, en caso de no conformarse, esta comisión será integrada por 3 trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme al 41.4. Yo entiendo que es un mínimo, es decir, no hay ningún problema en que si la ley dice 3 trabajadores, haya 5. Estamos ante un mínimo que se puede mejorar siempre que sea en favor del trabajador. Hay otro compañero que pregunta, ¿cómo puede conocer la empresa los sindicatos que hay que llamar? Bueno, tú lo has explicado antes, Emilio. Yo te digo como lo hice yo de una forma cutre, que no sé si se me olvidó algún sindicato. Yo me fui al convenio colectivo y vi quiénes habían negociado el convenio colectivo y vi que eran comisiones obreras y UGT. Después, la última pregunta que respondo por ahora es, ¿se puede incluir a un administrador? Yo entiendo que el administrador no tiene relación laboral. El administrador tiene una relación mercantil, con lo cual yo en el ERTE, para que cobre la prestación por desempleo, entiendo que el administrador no lo puedes incluir. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí. Bueno, pues respecto a la comunicación al sindicato, a día de hoy lo que están haciendo las empresas es algunas burofax y correo electrónico y otras están optando simplemente por el correo electrónico. De todas formas, como he comentado antes, sí os adelanto que la Consejería de Empleo va a facilitar los datos de los sindicatos más representativos por sectores, así como el domicilio y efectos de notificaciones, y entiendo también que facilitarán algún tipo de correo electrónico. Bueno, la verdad es que son más de 80 preguntas. Yo creo que este tema da para que estemos aquí todo el confinamiento, pero en algún momento le tendremos que poner el punto y final. Yo no sé si de nuevo José María, Emilio y Ramón queréis hacer un último turno de respuesta. No sé si os dejáis algo en el tintero. Dice uno aquí, si después del ERTE hay que estar 6 meses conservando los empleos, ¿es posible realizar un ERE automáticamente o hay que esperar? Como hagas un ERE automáticamente no conservas el empleo, ¿entiendes? El ERE, lo hemos dicho al principio, el ERE extingue el contrato de trabajo, el ERTE lo suspende. Por lo tanto, si después del ERTE, por fuerza mayor o por causa objetiva, motivado por el COVID-19, tú haces un ERE, las cotizaciones las tienes que devolver. Aquí pregunta un asistente, ¿qué ocurre si la empresa ha solicitado el ERTE por fuerza mayor y este hecho no se ha comunicado a los representantes de los trabajadores, sino que únicamente emitieron un comunicado a todos los trabajadores? En la comunicación hay que hacerla a los representantes de los trabajadores. Ahora, yo sí quiero aclarar una cuestión. El sindicato no tiene ningún interés en impugnar ERTE por fuerza mayor. Aquí lo que interesa es que el ERTE se tramite lo más rápido posible y el trabajador cobre su prestación lo más rápido posible. Hay que tener en cuenta también una cuestión. Si los ERTE se aprueban antes de final de mes, el trabajador quizás pueda cobrar en abril. Ahora, los ERTE que se aprueben en el mes de abril, el trabajador no va a cobrar hasta mayo. Pensemos que hay muchas familias en una situación muy precaria y el hecho de que durante todo un mes no se cobre la prestación los va a situar en una situación bastante complicada. Pregunta un compañero aquí, ¿puede completar la empresa la prestación por desempleo hasta alcanzar el 100% de la base reguladora? No sé si me habéis escuchado. ¿Puede completar la empresa la prestación por desempleo hasta alcanzar el 100% de la base reguladora? Sí. De hecho, lo que habitualmente se negocia en un ERTE, en el que el trabajador va a cobrar el paro y, por lo tanto, el paro es menos del salario que está recibiendo, pues lo que habitualmente se negocia por los representantes de los trabajadores o por la comisión de los trabajadores que lo negocie es el complemento. Oiga, si yo cobraba 1.400 euros y ahora voy a cobrar 1.100, complementen ustedes 300, 250, eso es lo que habitualmente se negocia. Hay otro compañero que pregunta por el ERTE de Burger King, que lo presentó muy rápido y bueno, y se lo estudiaron en un periquete y lo mandaron, lo echaron para atrás.
¿Qué pasó con el ERTE de Burger King? Pues mira, parece ser que lo echaron para atrás porque Burger King tenía también servicio de comida a domicilio. Entonces le dijeron, oiga, preséntemelo usted de otra forma. Pregunta aquí el compañero, ¿puede volver a intentarlo ahora alegando causas productivas? Claro, puede volver a intentarlo. Le habrán dicho que no tiene fuerza mayor e incluso puede intentar presentarlo nuevamente por fuerza mayor, pero diciendo, oiga, no suspendo a todo el mundo, sino suspendo nada más que al 75% de la plantilla, porque yo le voy a presentar unos números de conformidad con los cuales el 75% es entrega comida directa en las tiendas y el 25% restante es el envío a domicilio. Si lo presentan así, yo creo que no hay ningún problema. Es decir, que te echen para atrás un ERTE no significa que tú lo puedas volver a presentar. Igual que también hay otra pregunta que se hace aquí. Oiga, ¿qué pasa si presento un ERTE por causas objetivas y después sucede que me encuentro que mi actividad la clausuran? Esto ha pasado mucho con los apartamentos turísticos y con los hoteles. Los apartamentos turísticos y los hoteles, el día 16 y 17 de marzo no podían teóricamente, según la interpretación que hace Emilio del artículo 22 del Real Decreto, no estaban en el anexo del decreto del estado de alarma y por lo tanto no eran actividades que estuvieran clausuradas. Por lo tanto, hubo muchos apartamentos turísticos pues, que presentaron un ERTE pues, por causas objetivas. Si ahora resulta que 4 días después te dicen que te cierran los apartamentos turísticos y los hoteles, pues lo que tienes que hacer es desistirte del ERTE por causa objetiva y presentar un nuevo ERTE por fuerza mayor. Bueno, aquí preguntan, ¿qué ocurre si ya ha pasado el plazo de resolución laboral y ni siquiera hay número de expediente, porque es probable que no les haya dado tiempo ni a verlo? Y preguntan, ¿y es imprescindible para poder hacer la comunicación al SEPE? Bien, bueno, nos encontramos con un problema de índole administrativo o de tramitación. Nosotros sabemos que efectivamente te preguntan por el número de expediente en virtud del cual vas a tramitar esa suspensión y esas prestaciones por desempleo. Lo están dejando en blanco porque no hay número de expediente y no puedes poner ni el número de registro ni el reporte. No, perdón, Ramón, sí. lo he dicho yo antes, ha salido hoy perdona que te interrumpa, ha salido hoy un formulario del SEPE donde te permite decir, para pedir el desempleo, número de expediente, ¿vale? Si ya lo tienes, o bien, expresamente hay un campo que es silencio administrativo, para que tú pongas el número de referencia que te dan en el momento que tú hayas presentado el expediente de regulación temporal de empleo. Hay un campo expresamente en el SEPE por silencio positivo. Y luego había una pregunta que decía que si en situación de incapacidad temporal te puedes ver afectado por un expediente de regulación de empleo. Evidentemente, sí. Sí, te pueden incluir en el listado de trabajadores afectados por la suspensión. En cuyo caso pasaría, en vez de percibir la prestación de incapacidad temporal, pasarías a estar en el desempleo, con las circunstancias de que, como estamos viendo, estas prestaciones por desempleo no disminuyen la bolsa acumulada de la prestación por desempleo que ya haya generado cada trabajador. Bueno, yo creo que ya vamos a cerrar el debate. Decía antes que esto, bueno, es inabarcable. Podríamos estar todo el confinamiento aquí resolviendo dudas. Son 89 consultas las que hemos recibido hasta ahora, más de 500 inscritos. Pero bueno, ya vamos a cerrar. Yo quiero agradecer especialmente a cada uno de los 3 ponentes, Emilio Carrillo, que además en una organización como UGT en Andalucía estáis ahora en una punta de trabajo extraordinaria. Yo te agradezco sinceramente que hayas hecho una parada en tu agenda y nos hayas acompañado la tarde de hoy. José María Toscano, Ramón Velázquez, habituales profesores de nuestro máster en Asesoría Jurídica de Empresas del Instituto de Estudios Cajasol, que además compartís, curiosamente, vuestra condición de antiguos alumnos y más allá habéis sido números 1 en vuestras promociones. No voy a decir los años porque estamos hablando del final de los 90, principio del año 2000, pero también a los dos agradecemos que siempre atendáis, como habéis hecho hoy, la llamada del Instituto de Estudios Cajasol. Me van a permitir que les dé unos teléfonos. Antes les comentaba que la Fundación Cajasol ha habilitado, de acuerdo con el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y con la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Salud y Familia, unas líneas telefónicas atendidas
por facultativos para resolver todas las dudas que la ciudadanía tenga en relación con el coronavirus. A través del teléfono 955-022-207 pueden plantear todas esas consultas, 955-022-207. Igualmente, otro número de teléfono, porque a partir del día 30 de marzo, en horario de tarde y siempre bajo cita previa, vamos a comenzar una campaña de recogida o de donación de sangre, también en la sede principal de la Fundación Cajasol, a través del teléfono 954 50 8201, 954 50 8201, pueden pedir esa cita previa para la donación de sangre. Tenemos programadas más conferencias. Hoy, evidentemente, los trabajadores estaban muy atentos a esta conferencia. Vamos a darles también a todos los autónomos una referencia muy clave, una información muy clara el día 1 de abril, con una conferencia que va a dirigir don José Luis Perea, secretario general de ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos, una conferencia monográfica para autónomos. Más allá de eso, mañana viernes abordaremos cómo la bolsa y los mercados están sufriendo y viviendo esta situación de crisis. Nos acompañará don Enrique Castellanos, director del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles. Para el lunes nos centraremos en el impacto que el coronavirus está teniendo en el comercio internacional, de la mano de don Juan Francisco Lainez, y el martes también con muchísimos inscritos. Keka Sánchez nos abordará y nos profundizará sobre cómo comunicar en estos momentos de crisis. A todos ellos, al igual que a los tres ponentes que nos han acompañado hoy, os agradecemos que de forma absolutamente desinteresada estáis atendiendo la llamada del Instituto de Estudios Cajasol. Más de 1.600, 1.700 inscripciones estamos teniendo en esta conferencia. Son todos ustedes los que le dan sentido a este esfuerzo que podamos hacer desde la organización. Nosotros, con sinceridad, les agradecemos que nos hayan acompañado. En unos minutos vamos a publicar ya la conferencia que desarrollamos ayer, de la mano de Cuatro Casas, sobre aspectos jurídicos a través de las medidas que se están poniendo, que han entrado en vigor con el estado de alarma. También en unos minutos publicaremos esta misma conferencia y las próximas también en la página web del Instituto, institutocajasol.com. Mil gracias a los tres y mil gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes.